Hola, ¿qué tal? Soy Nayeli Celi, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación vamos a hablar acerca de la neuroanatomía funcional de las emociones. Para empezar, la definición del concepto de emoción es controvertida. Por un lado, el rango de conductas que se catalogan como afectivas son muy amplios y de límites no del todo claros, como emociones, estados de ánimo, sentimientos, entre otros. Por otro lado, los fenómenos descritos como emoción propiamente también son múltiples, heterogéneos y muchas veces contradictorios entre sí. El comienzo del estudio científico de la emoción se atribuye a dos grandes pioneros de la biología evolucionista y psicología, respectivamente Charles Darwin y William James. Ambos autores, con diferente énfasis, dedicaron parte de su obra a la descripción y explicación del fenómeno emocional bajo una perspectiva biopsicológica. Darwin concibió las emociones en una buena parte del reino animal, describió la existencia de un repertorio definido de emociones que posteriormente recibió el nombre de emociones básicas, cuya expresión era común en todas las culturas. La concepción de Darwin implícitamente involucra la resistencia de una determinación biológica importante en la conformación del dominio afectivo humano, teniendo la evolución un rol central en ello. William James, por su parte, es el coautor de la llamada teoría periférica de las emociones. Según su explicación, las emociones serían una forma de percepción principalmente en los cambios somáticos asociados a una reacción emocional. La amígdala. Esta es una de las estructuras del sistema nervioso central que más estudios ha generado respecto a las emociones. Se puede sostener que existe evidencia contundente que la amígdala participa de la respuesta emocional al menos en tres niveles. El primer nivel, los datos provenientes de numerosas investigaciones en animales y humanos muestran que las hormonas del estrés liberadas por experiencias influencian la consolidación de memorias y que esa influencia es mediada por la amígdala. En segundo nivel, los reportes de diversos grupos de investigación sugieren un fuerte envolvimiento de la amígdala en el reconocimiento de expresión emocional. Como tercer nivel, la función emocional atribuida a la amígdala es el procesamiento del miedo durante el condicionamiento conductual. La corteza cingulada anterior es una zona cerebral donde construye múltiples sistemas funcionales y por ende es una estructura clave en la integración y modulación de estos. Existe una creciente evidencia de diferenciación funcional en la corteza cingulada anterior y se ha propuesto la existencia de una porción rostral emocional y una ventral cognitiva. Como parte de la corteza paralímbica del lóbulo frontal, la CCA se ha implicado tradicionalmente en la función autorreguladora del córtex frontal. Los hallazgos iniciales revelaron que algunos procesos de atención y memoria eran modulados en parte por la CCA, específicamente las tareas que requerían de coordinación de recursos cognitivos, así como el control ejecutivo de la atención consistente y reclutaban a la CCA. Por otra parte, los estudios experimentales que utilizan estímulos autorreferenciales que aluden a la autoimagen o identidad personal sugiere un importante rol de la CCA en la autoconciencia. Corteza cerebral, CPF, corteza prefrontal es la región cortical que está más elaborada en primates, animales conocidos por su repertorio comportamental diverso y flexible. La CPF es una colección de áreas neocorticales que envía y recibe proyecciones eventualmente de todos los sistemas corticales, sensoriales y motores, y adicional de muchas estructuras subcorticales. Los sistemas motivacionales que subyacen a la respuesta emocional están representados asimétricamente en la CPF, asimismo como moderador, es decir, como variable que actúa con una condición en la cual la influencia de otros factores se potencian. La actividad tónica o de línea base de la CPF se asocia a la conformación del estilo afectivo. Desde mi punto de vista, la amígdala, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal tienen un papel significativo en la conformación
de la experiencia afectiva.